Hola, Flor buenas Paz, noches. ¿todo ¿Qué bien? tal? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches, un gusto. Estaba escuchándolas, muy interesante, porque claro, el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, el ANDIS, ha destapado una olla de lo que es la corrupción estructural, ¿no?, en los organismos públicos. Después se verá si hay también hacia arriba conexiones políticas, pero por lo menos un entramado entre el sector privado, todo el sector de laboratorios y fundamentalmente de droguerías, el sector de la salud, con las contrataciones del Estado. Y me gustaría que me cuente, Paz, que ha seguido el caso en La Nación a fondo. Hay dos cosas que me parecen muy impresionantes. Por un lado, ver el organigrama, ¿no?, de lo que eran los personajes, quién es quién en esta movida, porque todos están poniendo la mira en Españolo, el ex titular del ANDIS, echado en medio del escándalo de los audios y todo lo que ha pasado durante la campaña electoral, que hoy Paz se presentó y no declaró en indagatoria, se negó a declarar. Sí, efectivamente, se negó a declarar, dijo algunas cosas, dijo que las acusaciones no eran ciertas y demás, pero formalmente no declaró. Y de alguna manera lo que llama la atención es que una vez renunciado o echado, Españolo, no lo sabemos, en medio del escándalo del audio, ahora está el doctor Mauricio Alessandro argumentando que el audio era inteligencia artificial, pero me parece que la investigación del fiscal Picardi ha superado esto, ¿no? Porque se están de alguna manera descubriendo, y me gustaría que me cuentes, esta casa donde encuentran cuadernos nuevamente de anotaciones de los vínculos entre funcionarios del ANDI y intermediarios con las droguerías o con los proveedores de la Agencia de Discapacidad. Sí, notable esto de los cuadernos. Otra vez cuadernos, ¿no? Me contaba una persona que está trabajando en la causa que encontraron algunos en la mesa de luz del propio Calvete, estos cuadernos que tenían muchísima información. Son cuadernos que cuando se ven las páginas que pone en el dictamen el fiscal Picardi, hacen alusión a personas, a cantidad de personas de su confianza, hacen alusión a empresas. Hay muchas cosas que no se entienden bien de lo que está en esos cuadernos. Y hay una página que es... En esta casa, a ver, sí. Esta era la casa de Calvete, que es este intermediario. Ahora me gustaría ver un poquito el organigrama de todos los personajes, ¿no? ¿Quién es quién? Para identificar a Calvete en todo esto. Ahí está. A ver, ¿podés contar, Paz, un poco el quién es quién? Sí, de mira, Españolo para abajo. Sí, efectivamente. Esto es lo que hablábamos de que había una suerte de dos grupos. Por un lado lo tenemos a Garbellini, que era una suerte de número 2 del organismo del ANDIS y que tenía a su cargo todo el control de las contrataciones, los pagos y demás. Garbellini respondía aparentemente, de acuerdo con lo que está mostrando la investigación, a Pablo Achabayán, que es el que vemos ahí abajo de camisa blanca. Achabayán era como el jefe de todo este grupo, que integraba también Luciana Ferrari y otras personas. Del Laboratorio Roche. Claro, que hoy supimos que el laboratorio Roche le echó. Era notable porque en los chats que se veían ella decía: me voy a Brasil, me voy de vacaciones, pero solo estoy de vacaciones para Roche. No le hagan caso a mi estado de WhatsApp porque para ustedes sigo trabajando. Ella tenía acceso a todo el sistema del ANDIS y desde afuera manejaba varias de las cosas que sucedían adentro del organismo. O sea, una persona que trabajaba en un laboratorio y que manejaba con un usuario y clave lo que pasaba en el ANDIS. Y en un momento dice incluso: ahora me voy a Brasil, no sé si desde el extranjero podré entrar en el ANDIS. O sea, ya era... bueno, esta era una de las personas. Todo ese grupo es lo que se puede resumir, por lo menos en sus mayores responsables, como los del grupo museo que hablábamos hoy, que son estos que estaban a la pesca de negocios en algún lugar del Estado y que finalmente logran entrar en ANDIS. ¿Se reunían dónde? En el Museo del Jamón. En el Museo del Jamón. Aparentemente el nombre obedece a eso, a que se reunían en el Museo del Jamón. Sí. Ahora, y Calvete, que está detenido por otra causa de facilitación de la prostitución. Con Calvete pasó algo notable, sí, que es que nos enteramos de quién era Calvete, que hasta hace no mucho tiempo lo veíamos acá en los canales de televisión hablando en representación de los supermercadistas chinos, y resultó ser un hombre que, además de que tiene una droguería, era lobista de las droguerías
y está preso en este momento por una causa de explotación de la prostitución ajena. Calvete es el padre de Ornella Calvete, que cuando van a un operativo en su casa le encuentran cerca de $700.000. Y ahí se ve en el organigrama Ornella Calvete, que hasta esta semana era funcionaria, directora nacional dentro del Ministerio de Economía. Sí, y es una persona que ha tenido muchos cargos también en diversos gobiernos. Integró la Mesa del Hambre durante el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo. Y venía de un grupo que el plan original era desembarcar en el Ministerio de Economía. Ella tiene una historia de funcionaria en diferentes lugares, no era solamente la hija de Calvete, pero en los audios se ve cómo habla con Calvete preocupada por cómo van a funcionar, qué van a hacer en esta situación. Ella le cuenta esto de, ¿tenemos el blanco suficiente para explicar esta plata? Bueno, no importa, digo que alguien me la prestó. O sea, lo que ha saltado en esta investigación en los pocos meses que lleva la causa es realmente muy fuerte y todavía no sabemos hacia dónde va a llegar. Sabés que hoy hablábamos de los cuadernos, ¿no? Una página del cuaderno de Calvete habla de siglas. Mirá, ahí la tenés. A ver, antes de mostrarme eso, esto se encuentra en la casa esta de San Telmo, ¿no? Donde esta semana tuvo mucha repercusión. La Nación también lo publicó, porque en esta casa de San Telmo, que el fiscal allanó, era una casa de Calvete. Y esta casa es donde aparecen las imágenes. Hay una caja fuerte, evidentemente, muy grande, pero en esta casa de San Telmo es donde se ven las imágenes de Diego Españolo entrando con una mochila y saliendo con una mochila. No tengo claro si es exactamente en ese el inmueble. Ahí vemos. Ahí está. Lo que sí es que el fiscal asegura que eso es lo de Calvete, y lo que dice Franco Picardi es esa mochila tiene la potencialidad de trasladar valores. Y esto lo une el fiscal con lo que encuentra en los chats donde Calvete le pide a su mujer que junte 5 millones de pesos para darle a Españolo. Por ahora son todos indicios, el fiscal indicios, dice ¿no? que Digo, no nos consta que en esa mochila haya llevado plata, por supuesto. Pero dice que iba a verlo a Calvete. Con los chats. Son elementos que están en este estado. Recordemos que la investigación recién empieza, ¿no? Es una causa que tiene, 3 meses. Y que había arrancado a partir de los audios. Pero como vos bien decías, esto fue por otro lado. En cierta medida también adrede el fiscal decide no tomar ese audio cuyo valor está cuestionado para que no le haga correr el riesgo de que se le caiga toda la causa, ¿no? Entonces lo que decide... ¿Cuándo encuentran los cuadernos estos que hoy publicaste en La Nación? Pero ¿cuándo los encuentran? No tengo acá la fecha exacta del allanamiento en el que lo encontraron, pero esto es... Claramente esto es posterior, obviamente, a la salida de Españolo del Andis, entre otros motivos por algunas de las cosas que se ven en esta página puntual de los cuadernos, como por ejemplo que está nombrado A. Vil, no sabemos, pero las letras coinciden con el nombre de Alejandro Vilches, que es el interventor de la Andis tras la salida de Españolo. Hay muchas siglas. ¿Por qué el fiscal pone esta página entre lo que pone en el dictamen? No lo sabemos. Hay una explicación, si querés, casi formal, que es porque aparecen Diemo, Meta y Génesis, un poco más abajo, que son empresas vinculadas con la causa. Pero después están esas siglas que estamos viendo ahora. MK es una sigla que coincide con las iniciales de Karina Milei. SC junto a ML son siglas que coinciden con las iniciales de Santiago Caputo y Mario Lugones. Abajo vemos PAMI CZ. CZ con la inscripción PAMI puede aludir a Carlos Zamparolo, que también hoy apareció en un audio que mostrábamos con Florencia, que hablaban de Carlito Z. ¿Es la misma persona? Bueno, es el número 2 del PAMI. ¿Pero qué hacía en esos cuadernos? ¿Qué escribía? No lo sabe. Calvete. ¿Por él qué tenía de todo. Él escribía los organigramas del sector público. Bueno, ahí parece estar escribiendo cómo queda configurada determinada cosa, porque por ejemplo dice, pasa a PAMI la compra de medicamentos, ML, lo mismo que habíamos antes, sigla que quiere decir Mario Lugones, no lo sabemos, AVIL, CZ,
Después en esta misma página aparece Randazzo. Randazzo con GMS. GMS se llama una empresa proveedora del Estado, de la que fue director Randazzo, y también Panelli, que es otro nombre que aparece ahí. Seguridad Menem, dice. ¿Qué seguridad era de qué seguridad se ocupaban los Menem? Los Menem tienen una empresa de seguridad. Bueno, esto no quiere decir, estos son anotaciones, ahí aparece Fred Machado incluso, junto con ex marido de Karen, que aparentemente es Karen Reinhardt, que además revela el diario AR que el ex marido de Karen Reinhardt tiene un giro de dinero que lo vincula a Fred Machado. Bueno, todo esto no hace al corazón hoy de la causa. El corazón hoy de la causa está dado por contrataciones, pagos, licitaciones que en los propios expedientes, dice el fiscal, se nota que fueron direccionadas, controladas y que tuvieron sobreprecios. Esto es un capítulo que habrá que ver qué significa y mucho más para adelante, pero está incluido en el dictamen. Sí, es muy impresionante, ¿no? Y también llama la atención que se encuentra en estos cuadernos. Es cierto que Calvete está detenido, ¿no? Está en su lugar de detención. Lo detuvieron hace poco, lo detuvieron después de allanamientos que se dieron en el marco de esta causa. Él tiene una condena, la condena es anterior, pero todavía no se había materializado, por lo menos no lo habían llevado a la cárcel, ahora está preso en la cárcel. Claro, digo, llama la atención que nos mande a destruir todo. Que haya tenido los cuadernos tan visibles, ¿no? En un lugar tan accesible. Mira, te voy a decir algo. Los mensajes que se encontraron en los teléfonos, los peritajes de los teléfonos, ¿sabés qué? Me comentaban que se nota que muchos no son los teléfonos A, son los teléfonos B de estos funcionarios o empresarios. O sea que parecen haberse deshecho, me decía una fuente de la investigación, de los teléfonos principales, y esto fue lo que encontraron en los teléfonos secundarios. O sea que a veces, creyendo que se encuentra más de lo que a veces uno supone a priori que todo el mundo va a haber destruido, que ya nada se va a encontrar. Siempre hay algo. A veces se encuentra más. Estos cuadernos, la verdad que sí, parece mucho, ¿no? No sabemos que... Sí, perdón, Paz. Digo, no hay ninguno de estos cuadernos que a priori, por lo menos por lo que vimos de lo que pone el fiscal en la causa, sea una confesión de sobornos, ni sea una confesión de sobreprecios, ni nada por el estilo. Son cuadernos con información. Hay que después juntar todo el rompecabezas. ¿La justicia está yendo por Españolo? ¿Qué, perdón? ¿La justicia está yendo por Españolo? ¿El fiscal está investigando una supuesta banda u organización dedicada a extraer vía sobreprecios fondos públicos? Sí. ¿Integraría esa organización Españolo? Sí, es muy interesante lo que preguntas, porque de algún modo cuando uno ve todo esto, uno puede suponer que estaba esta banda de la llamada Grupo Museo, presunta banda, estamos diciendo algo que todavía está en un grado muy incipiente en la investigación, pero esta presunta banda del Grupo Museo y por el otro lado Calvete haciendo negocios. Y Españolo arriba, que dejaba hacer, a ver qué nivel de complicidad tenía, qué nivel de responsabilidad tenía Españolo, es algo muy importante para comprender la película completa. Lo que yo te puedo decir es que hoy en la indagatoria, cuando declara como acusado, ya llegó una indagatoria, declara como acusado en la causa y el juez encuadra la acción que se le imputa como asociación ilícita y en carácter de jefe u organizador. Lo mismo que le pone a Chabayán y a Calvete. O sea, por ahora lo que estamos viendo de lo que se conoce de estas indagatorias es que la lectura que hace la justicia es que estuvo al mismo nivel que estas dos organizaciones que, de acuerdo con el fiscal, penetraron en el Andis para llevarse el dinero. Es interesante lo que contás, muy grave la acusación, ¿no? Sí. O la imputación que hace el juez. ¿Quién es el juez de la causa? Sebastián Casanelo. Sebastián Casanelo, el juez federal Sebastián Casanelo, y el fiscal es Franco Picardi. Sí. Sebastián Casanelo, que además tiene en este mismo juzgado, que es un juzgado que subroga, tiene la causa de Alberto Fernández de los Seguros, a donde la Cámara acaba de confirmarle el procesamiento de Alberto Fernández. Es decir, la justicia avanza. Sí. No importa si
con el gobierno anterior o con funcionarios. Sí, en este caso la verdad que no se les puede achacar lentitud. De hecho, por el contrario, en general, ¿no? Claro, por el contrario, lo que dicen desde el gobierno es al revés, es esta ultra celeridad en la causa. Pero sí, la verdad es que sí. No, porque en los audios Españolo parecía, era como el denunciante, el que se mostraba indignado de toda la corrupción que había en el Andis, pero él decía que la corrupción era de otros. Claro, él decía, me metieron... Es como la corrupción es el otro, digamos, ¿no? Como claro. Un viejo... Me metieron a Garbellini, que por un lado, cuando vos mirás los mensajes que ves en la causa, efectivamente, el grupo de Garbellini, que es este mismo del Grupo Museo y demás... El que era el número 2 de Españolo. El que era el número 2 de Españolo, que lo que supone el fiscal es que en realidad le respondía a Chabayán, era el número 2 en realidad de a Chabayán. Cuando ellos dicen que quieren entrar al Andis, dicen que tienen que llegar a Karina Milei y dicen que ya pusieron ahí a Españolo, que es el abogado de Milei. O sea, Españolo no formaba parte originalmente de un grupo junto con esta gente. Y eso se condice con lo que dice el supuesto audio que ahora Españolo toma a distancia, que dice, me metieron a Garbellini, me metieron a un hombre, me metió Lule Menem a un hombre en el lugar más delicado. El lugar más delicado es el lugar a donde se deciden las contrataciones, ¿no? Pero la imagen de Españolo después con el bolso y yendo a lo de Calvete... Bueno, ahí está por lo pronto, con el otro lado. De vínculo con el otro lado. Bueno, evidentemente lo que supone la justicia que hay que investigar es una banda con 3 cabezas, o por lo menos con 3 partes trabajando desde lo más alto. Perfecto, Paz. Flor... muy, muy claro. Vamos a seguir con el tema, nos vamos a meter también con el tema, porque me parece que es un tema que da para ahondar, ¿no? Es un tema que hoy está presente y que está teniendo, como decías, una acelerada investigación, ¿no? Con definiciones de la justicia que esta semana han sorprendido. Flor, Paz, gracias, muy amable, programa. Como siempre. Muy buena noche a todos, bienvenidos a Hora 23, arrancamos de esta manera. Más que nunca necesitamos de la participación activa de empresarios y grandes exponentes del sector privado para sacar el país adelante. ATE definió el paro para el día de hoy. Desde el gobierno comenzaron las amenazas. El protocolo antipiquete me parece inconstitucional, no debió haber existido nunca ni debería considerarse vigente. Llegó, Fueron manipulados por inteligencia artificial, editados. La voz es la de... Editados con inteligencia artificial. Se hacen registros, se llama deepfake. ¿Y a Calvete? A Calvete sí lo conocí. ¿Qué relación tenés? Le va a contestar él. Esa casa no pertenece, o al menos no es de Calvete, ¿no? Que yo sepa, pertenece a Gustavo Scarciglia. Esa casa Gustavo Scarciglia se la compra a Vudú por $750.000. Bien, ya arrancamos, está Delfina Galarza, está Hugo Machiavelli, está Pablo Fernández Blanco y se suma Juan Mayol. Gracias, Juan, por venir. Ya volvemos con el tema Andis, vamos a hablar también con Camila Dolapjian, que se ha metido a fondo con el tema, pero hoy también la justicia avanza y también reacciona, y hoy Cristina vuelve a hacer noticia por las visitas a su prisión domiciliaria. Sí, el Tribunal Oral Federal 2, dispuso una limitación de las visitas a Cristina Kirchner, y te digo, Maxi, lo hizo después de que la exmandataria además se expresara en redes sociales justamente criticando un poco la repercusión que hubo a raíz de la foto que vimos ayer, donde 9 economistas la visitaron por San José 1111. Ahora bien, la realidad mostremos es que... mostremos la foto, sí, porque fue una foto bastante muy sorpresiva.
Juan, te sumo acá también. Llama la atención, Cristina ayer con 9 economistas. Sí. Yo decía, ¿esta es una foto para Milei o es una foto para el peronismo? ¿No? Porque cuando se está discutiendo que el peronismo no tiene plan económico alternativo, una discusión que dieron economistas dentro del peronismo, Álvarez Agis o Matías Culfa, diciendo, bueno, pero hasta que no reformulemos y tengamos un discurso distinto o hagamos autocrítica, no tenemos posibilidad de hacer plan. En vez de salir alguien a mostrar algo distinto, es Cristina la que se reúne con 9 economistas. De los que hay ahí, el único que yo conté que sale un poco de la norma, que es justo el que no conocía a Cristina, el que está escondido ahí atrás, en segundo plano, a la izquierda, y se llama Jorge Carrera, que es doctor en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, fue director del Banco Central, es alguien reconocido en temas finanzas y economía. Y de hecho es muy crítico en muchas cosas que hizo el gobierno de Cristina. Pero el resto son economistas, si se quieren, más militantes, más cercanos de Cristina, más militantes. Bueno, al margen de esto, Cristina hace un acto. Yo creo que es un acto, no sé, señal para el peronismo interno, ¿no? Diciendo, miren, yo también me reúno con los economistas y tengo acá, me trajeron la fórmula, ¿no? Hay uno que es diputado, que además es economista, que supuestamente le trajo una fórmula, me dicen cero autocrítica, hubo en esa reunión con alguno que hablé. Bueno, esta foto es la que genera una reacción en la justicia. Sí, genera primero una reacción de la propia Cristina Kirchner, ¿no? A raíz de toda la repercusión mediática que hubo. Y mira, acá es un poco lo que salió a decir Cristina antes de la limitación de la justicia. Dice, ¿y cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del tribunal. Entonces, ¿cuál es el problema? El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran muchas personas y que además estaba haciendo política. A ver, es el descargo de Cristina Kirchner, fue un largo descargo que ella hizo por redes sociales y te diría, Maxi, que creo que menos de una hora después se dio a conocer justamente la resolución de la justicia. La resolución de la justicia es... La limita, básicamente. Exactamente, es muy restrictiva, es muy restrictiva. Ahora vamos a contar, pero vuelvo al tema ¿no? Sí. Si uno pensara desde el punto de vista político, cada vez que hay estas fotos, el peronismo se agarra la cabeza. Se agarra la cabeza porque está hablando de alguien que está inhabilitada para ejercer cargos públicos, que no va a ser candidata a nada. Y está haciendo un mitin político. Y claro, y que está es la primera foto de supuestamente una discusión interna que hay en el peronismo, que ha habido una discusión muy fuerte. Algunos con términos muy duros, diciendo que perdieron la elección por la economía, porque no reconocen nada, porque se les escapó la inflación, porque no reconocen que es necesario equilibrio fiscal, un montón de cosas. Bueno, a ver, puertas para adentro es uno de los cuestionamientos que se le hace a Axel Kicillof. ¿Cuál sería el modelo económico, ¿no? Que, digamos, ¿cuál sería el modelo económico o visto que él es uno de los candidatos o una de las figuras que estarían como para candidatearse en 2027? Y Cristina lo primerea y le muestra 9 economistas, que la última vez que reunió 9 economistas el peronismo, nada, fue cuando eran gobierno. Después nunca más pudieron reunir 9 economistas. Son militantes, ¿no? Pero, a ver, Cristina Cristina es el jarro chino en este momento. Al peronismo le molesta esta foto con Cristina porque Cristina ya no tiene el poder de traer votos como lo tuvo en el pasado. Ese es el gran problema de esta foto, que Cristina está metiéndose ahí, no deja crecer nada nuevo y por eso fastidia, porque no tiene el poder de seducción sobre el electorado que tenía antes. Las medidas son restrictivas. Sí, a ver, se habla no son máximo 3 personas por reunión, sino que son 2 reuniones por semana. Son 2 reuniones por semana con un máximo de 2 horas de cada reunión, y está hablando de un grupo de no más de 3 personas. A ver, porque un poco la incomodidad, inclusive el argumento de la justicia, es que todas estas personas que estamos viendo sí pidieron una autorización de la justicia. Lo que no se sabía es que esto, o por lo menos el argumento de la justicia, esta foto la tendría que haber hecho en 3 reuniones, en una semana y media. Eso es lo que dice la justicia. No tenía prohibido eso. No, claro, no tenía. Ahora se lo cree. ¿Por qué? Porque hay 2 cuestiones. Cuando piden autorización a estas personas para ir, no dicen, según las fuentes judiciales, que van a reunirse en esta foto, en donde el tribunal considera que se está haciendo política y ella tiene prohibido hacer política. Este es el problema, ¿entendés? Ella tiene prohibido el ejercicio de la política en términos de una reunión, una convocatoria con un sector político y una manifestación política. Eso está restringido porque ella está detenida, está cumpliendo una condena y tiene un beneficio domiciliario. Entonces, frente a esto y lo que esto significa, el tribunal toma una decisión restrictiva y le advierte que puede que si ella no cumple esta nueva restricción, puede terminar en la cárcel.
Está bien, pero es una decisión que está herida de muerte la del tribunal, porque todo lo que hace Cristina es político. Cuando va Mayra Mendoza a la casa, no es política. Pero hasta que se sacaba la foto con una persona no pasa nada. Con dos personas. Cuando hace una reunión con un escrito, con un paper o lo que sea que se publica un documento, es una manifestación diferente. De todas formas, Hugo, es cierto, y esto también lo puso Cristina en su descargo, ya hubo otras fotos y de gran, digamos, carga política. Por ejemplo, en la campaña electoral, cuando ella se reúne con los candidatos, con Mariano Recalde, con Itagui Hackman, ella se saca una foto. Sí, se saca una foto. No, se saca una foto grupal y de hecho hoy la sube como diciendo, yo ya tuve otras imágenes, ¿no? Grupales. En una mojada de oreja, por supuesto. Mira, acá la vemos. Esta es una foto que ella misma sube esgrimiendo este argumento. Bueno, esto fue en plena campaña electoral. Sí, pero de todas formas es un grupo y es sí, pero no publican un documento. Hay agregados. Se va como subiendo la, ¿viste? Se va como sumando elementos, sumando elementos. Hay una reacción, es cierto. Los medios reflejan lo que de algún modo también está en la... O sea, los medios no contamos historia que se nos ocurre, ¿no? Los medios de algún modo representamos lo que mucha gente también se expresa de este modo, como se expresa en contra del gobierno o como se expresa en cualquier... Y me parece que hay como todo el tiempo correr la vara. Cristina Fernández quiere, viste, ejecutar su propia condena. Coincido con Pablo que todo lo que hace Cristina, desde salir al balcón hasta recibir un dirigente, es todo un acto político, porque Cristina es política y hoy en día este tipo de reuniones lo que está mandando es un mensaje al interior del peronismo diciendo que ella ocupa el centro de la escena, ella decide y la opinión pública lo interpreta así. La misma pregunta que hacemos desde el 2023 a la fecha. ¿Quién es el líder de la oposición? En primer lugar nadie, en segundo lugar Cristina, ganándole por 10 puntos a Axel Kicillof. Entonces, sin poder presentarse, estando presa en una domiciliaria, sigue siendo percibida como la jefa del peronismo. Poné la foto de nuevo con los economistas, la que desató la resolución hoy del tribunal. Es el tribunal oral el que limita las... Sí, es el tribunal. El juez Gorini es el juez que está a cargo de la ejecución de la pena. Eso va a cambiar el año que viene, va a haber otro juez. Pero, por eso te digo, acá no es un comportamiento que Gorini se levanta, se mira al espejo y dice, voy a tomar esta decisión. Esto significa reuniones, miradas, observaciones, los medios, todo, parte de lo que dice Cristina es cierto. Ahora, ¿por qué? Porque tiene repercusiones políticas. Las decisiones judiciales también tienen repercusiones políticas. Entonces, esto genera este ruido, como decís vos, Juan, que también es cierto. Si fuera por el gobierno, Juan Mayol dice, no restrinjan nada, que sigan la foto. Claro. Que siga saliendo al balcón. Está bien esa observación que sigan la foto, ¿no? Sí, también es cierto. Pero también hay una percepción social con respecto... que sigan la foto, porque es una foto que... Claro, está bien. Sí, ya sé dónde va, implosiona el peronismo. Claro. Es interesantísimo escuchar las distintas voces del peronismo hoy, que se viralizan también, son miradas contrapuestas. ¿no? Además, si Cristina se reúne con economistas, tiene la idea de que está trabajando en un plan económico, lo que sea, es la que va a plantear cuando salga, qué sé yo, un economista que no está en la línea de hoy de Cristina, Culfas, o Álvarez Agis, a decir, no, esos son los que están a sueldo de las empresas, del establishment, los que... y ya está, se terminó la propuesta alternativa del peronismo en términos económicos. Pero, por ejemplo, hay un sector, fíjate vos, hasta dónde llega la división interna, que hay un sector que acompaña a Devido, que también le parece mal lo de Cristina, porque dice, ¿cómo? En su momento hubo problemas, ¿no? Con los fueros y Devido, ¿no? La incomodidad entre Cristina y Devido, y hoy dicen, mira lo mismo, y dice, ¿cómo? Cristina tiene una vida recontra cómoda, no sé si tendrá amenities o qué, o tiene fotos y tiene reuniones políticas sin ninguna limitación, y Devido está con una situación de salud muy delicada, en un penal. Claro. Hubo un párrafo de la justicia. Básicamente vamos a ver un poco los argumentos del tribunal para limitar las visitas. Mira, básicamente el argumento tiene que ver con, dice, la reunión realizada en los términos en que fue difundida por la propia involucrada no solo demuestra falta de prudencia, sino que además desconoce la naturaleza punitiva de la prisión domiciliaria y desvirtúa los fines que inspiran esta modalidad de ejecución de la pena de prisión impuesta. Básicamente este sería como el argumento central del tribunal para restringir estas... Hubo una advertencia respecto, vos decías, Hugo, sumate respecto a que
que podría ir a un penal común si persiste. Se deja trascender que ella tiene que ajustarse a las nuevas normativas, que son 2 visitas por semana. Hasta ahora ha cumplido las normativas, digamos. Sí. Ella ha estado siempre a derecho. No tenía ninguna restricción respecto a la visita. Y hay que remarcar que durante todos los procesos de Cristina Fernández de Kirchner, así como hemos criticado, siempre estuvo a derecho, siempre se presentó, incluso en aquella oportunidad donde coincidieron las indagatorias, instancias del juez Bonadío, se presentó en todos los casos. De hecho, el tribunal revisa esto cada 3 meses, hace una revisión de si ella cumple o no con todas estas condiciones. Obtenga un beneficio que no es habitual, considerando que fue 2 veces presidenta de la Nación, una vez vicepresidenta. Eso es más derechos y más obligaciones. Hay distintas lecturas sobre el asunto. En cualquier caso, lo que se ve, porque Cristina es un animal político y cada vez que se expresa mueve el avispero, que el escenario de la foto con un nuevo plan que proponen desde la mesa de Cristina, que ella encabeza, dice, che, no hay limitaciones a esto. Encima se ve la casa, se observan algunos detalles que parecen tener mucha comodidad para lo que podría significar una prisión. Entonces esas desventajas se expresan, ¿no? No, quiero decir que es un lugar muy cómodo, ¿no? Es un lugar que no tiene cualquier habitante de la Argentina, ¿entendés? O sea, digo, hay que decirlo, ¿no? Bueno, la percepción social al ver este tipo de fotos, claro, a eso me refiero. Tiene una situación muy cómoda. Claro. Coincido, hay indignación social al respecto y la mayoría cree que debería pasar a otro tipo de condiciones, ¿no? Bueno, a ver, avancemos. Otra de las noticias del día tiene que ver con que el gobierno sigue engrosando el listado de diputados. Se pasaron 3 radicales. Los radicales con peluca pegaron el salto del radicalismo directamente al bloque de La Libertad Avanza. Sí, un bloque que ya te digo, con estos 3 saltos, a ver, pasa a ser de 91 diputados. Recordemos que Unión por la Patria tiene 98 diputados, pero por el momento hay algunas negociaciones que te diría que puede ser que haya más fugas de, básicamente, de Unión por la Patria a bloques independientes, que podría llegar, digamos, a La Libertad Avanza, podría llegar a alcanzar... Mostremos la foto porque la foto fue la foto del día. Sí. Los radicales con peluca. Estos radicales con peluca que en algún momento se habían acercado al gobierno, cuando vieron que el gobierno estaba medio débil, se alejaron. Sí. Se alejaron, incluso criticaban y decían, bueno, que habían cambiado los tiempos. Mira, acá lo tenemos y que hoy se mostraron, a ver la foto principal ahí con Martín Menem y con Bornoroni, con el jefe de la bancada de La Libertad Avanza en diputados. Exactamente, y ahí después están Mariano Campero, que es de Tucumán, Luis Picat, que es de Córdoba, y después lo tenemos justamente a Federico Tonier, ¿no? Estos 3 radicales con peluca que, a ver, se han mostrado muy cercanos al gobierno, muy cercanos, ¿sabes a quién? Además a Patricia Bullrich a lo largo del año pasado, que ofició como suerte de nexo entre con la Casa Rosada. Bueno, finalmente el libro de pases pareciera ser que sigue abierto. De hecho, quienes están articulando muchísimo, obviamente lo veíamos allí, a Martín Menem y Patricia Bullrich, para engrosar este bloque de diputados. Pegaron el salto. A ver, ahí tienen 91 diputados ahora La Libertad Avanza. Ahora sí. El cálculo que hace el ministro de Economía, que lo presentó la semana pasada ante empresarios, es que ya tenían 93 diputados, ¿no? Ahí hay una placa con del Ministerio de Economía, con el membrete del Ministerio de Economía, donde él dice que tienen 93 diputados. Puede ser que haya equivocado el cálculo. Está claro que La Libertad Avanza quiere ser el primer bloque en la Cámara de Diputados. Apunta a eso. Pero mostrame la foto nuevamente, los 3 radicales que pegan el salto, a ver si los podemos ver. Los 3. Porque es todo un gesto, ¿no? En algún momento eso era considerado como panquequeada, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo interpreta la gente o si se quiere el votante? ¿Lo ve como que se suman al rumbo del cambio? Sí, lo que se percibe o sea, el núcleo electoral propio de La Libertad Avanza lo ve con buenos ojos porque está viendo que está engrosando sus filas con aliados. Sí. Con aliados. Y se está formalizando el tema de los aliados. De hecho, pasó con los que pasaron del PRO la semana pasada a La Libertad Avanza, que en realidad fue la formalización del grupo de Patricia Bullrich, que ya había pegado el salto el año anterior. Es como que, bueno, se está reordenando el Congreso. Esto es similar. Y obviamente el triunfo ordena. Ellos ya se habían alejado del bloque de la UCE. Ahí está la foto con Patricia Bullrich. Exacto. Mira, foto con Patricia Bullrich, pasaron. Ellos ya se habían alejado del bloque de la UCR y formaban parte de la Liga de Interior, ¿no? También era una cuestión de formalidad. Es cierto, venían haciendo muchos acercamientos con Patricia Bullrich y finalmente dieron el salto. Además, un bloque de la UCR que, hay que decirlo, quedó completamente
claramente segmentado el año pasado, ¿no? Por un lado tenemos Democracia para Siempre, después el bloque de UCR que comandaba Rodrigo de Loredo, a quien se le vence el mandato, y hoy, bueno, quedó bastante huérfano el bloque de radicalismo. Hay otra cosa que está ordenando, además del triunfo naturalmente de Milei en las últimas elecciones, y es que Milei cambió también con respecto a la política. Recuerden que hasta hace no tanto tiempo Milei era muy, pero muy agresivo con el Congreso, y ahora dicen que los que entienden que 1 más 1 es 2 pueden sumarse, y es eso otro Milei. Hay un dato que muestra este cambio. Hasta hace poquito se llevaba las patadas con Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, y ayer celebró la colocación de deuda de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual me parece que como lo criticamos en su momento, o por lo menos lo pusimos sobre la mesa, también hay que decir que este Milei es mucho más afable con respecto al resto de la política, al resto de la casta, si quieren. Hay que ver también el acuerdo que hacen las provincias, ¿no? Con estos diputados, no es un dato menor. Por ejemplo, en el caso de Mariano Campero, que es de Tucumán, Lisandro Catalán se fue del gobierno, que era un poco el referente allí en Tucumán. Después lo tenemos también a Luis Picate en Córdoba, que, bueno, se enfilaría con Gabriel Bornoroni en la provincia también de cara al 2017. Esta es la noticia del día, entonces, es Milei suma diputados. 3 radicales se pasan al bloque libertario. En La Libertad Avanza ya suma 91 bancas. La noticia política, ¿no? La noticia política, porque al mismo tiempo esto, que es muy bueno para el gobierno, convive con el escándalo de Andis, que es la otra gran noticia del día. Pero los números de Caputo los dejamos para otro momento. Pero la noticia del día es que se suman diputados, y hay 3 radicales que se suman a... Maxi, lo último, atención, porque se podrían ir 4 diputados que responden a Catamarca, a Raúl Jalil, muy cercano a la Casa Rosada, del bloque de Unión por la Patria, y atención porque podría llegar a convertir a La Libertad Avanza en la primera minoría. Bueno, vamos avanzando. Habló Federico Sturzenegger de la reforma laboral. Efectivamente, Maxi, bueno, estuvo hace un ratito con... Perdón, en el contexto de lo que pasó hoy, digamos. Si no ponemos de la protesta de ATE. Claro, las declaraciones antes de la realidad, digamos, ¿no? Claro. Hoy lo que ocurrió fue una protesta de ATE. Claro, hay una protesta hoy contra la reforma laboral de ATE, encabezada por Aguiar. Exactamente. Sí, el paro de ATE. Claro, efectivamente, por si alguien no lo sabe, la Asociación de Trabajadores del Estado. Acá lo estamos viendo. En este contexto, ¿fue frente al Ministerio de Trabajo? Sí, esto es Ministerio de Trabajo, ¿no? Paseo Colón. Plazo de Mayo también. Alem. Sí, se movilizaron a la Secretaría de Trabajo en el marco de la jornada del paro hoy de ATE. En este contexto habla Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y explica por qué esta medida de fuerza no tiene ningún sentido. ¿A quién le puede llegar a caer la reforma laboral? Así lo explicaba el ministro de Desregulación. La modernización laboral. Entiendo que hay un borrador y se está trabajando en eso, lo confirmó acá Martín Menem la semana pasada. ¿Sí? ¿Alcanza los empleos estatales? No alcanza los empleos estatales. Pero yo te digo, la modernización laboral... ¿No alcanza los empleos estatales? No, porque es para el sector privado, primordialmente. ¿Y qué hace ahí entonces? No sé, por eso. Yo creo que es la protesta por la protesta misma. Pero, ¿para qué es un título? ¿No alcanza los empleos estatales? No, en principio es para el sector privado. Okay. Este proyecto de modernización laboral, vos sabés que tiene como el objetivo central que la gente gane más y la gente tenga más empleo. Vos sabés que Argentina hace 10 años que no crea empleo formal, así que eso, ahí está el diagnóstico entero de la situación. Necesitamos crear más empleo en Argentina, ¿no? Y entonces ese es el objetivo central de este proceso. Déjame poner esto en perspectiva porque hoy hubo una marcha de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, que se pone a la cabeza en contra de una reforma laboral que Sturzenegger sale rápido a aclarar que no abarca el sector público, sino que es para el sector privado. De hecho, hoy estuvo Aguiar, no sé cuándo, avísame cuando tengas las declaraciones, que estuvo esta semana en cruces muy fuertes con Patricia Bullrich. Que de hecho lo denunció. Claro, respecto a la actitud que iba a tener ATE. ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, el sector público nacional ha recortado su plantel estatal en 57.000 personas desde noviembre de 2023. Es el 15% del total del plantel del sector público nacional, un ajuste muy, muy fuerte, pero no ha habido mucha repercusión en términos de protesta. Pero, por el INTI, por el INTA. Algunos focalizados, digamos, pero ha habido un recorte muy fuerte del empleo público estatal. Además de una reducción muy fuerte del salario real de los empleados públicos, que sigue cayendo, está
prácticamente 20% abajo de noviembre. Pero ATE se pone a la cabeza de la reforma laboral para el sector privado. Y fíjense cómo el gobierno quiere meter goles, quiere tener resultados. Ahora no le importa que sea la reforma laboral que imaginaba Milei antes de llegar al gobierno. Ahora quiere que haya una reforma laboral. De hecho, o una modernización a la laboral, modernización, claro, después que dice federalización. Exactamente. Entonces saca de la discusión a los empleados públicos para no tener más ruido, digamos. Hasta ahora no han dado indicios de cómo va a ser esa reforma laboral. Dice, todavía no hay nada sobre la mesa. No. Se está discutiendo el régimen de indemnizaciones, cómo van a ser las negociaciones. El gobierno está muy cauto porque quiere que se apruebe. Quiere sumar las voluntades en el Congreso. Una actitud distinta a la que tenía hasta ahora con el principio de revelación, que era enfrentar a todo, a los sindicatos, ir contra todo, lo vamos a desarticular. Y después, si no salía, principio de revelación. Está la casta a un lado. Ahora no le interesa eso. Ahora quiere aprobarla. Ahora quiere ir con un cronograma de reformas que se despliegue a lo largo del tiempo. Exactamente. Porque está planteando las reformas considerando la intertemporalidad. Como habla de la intertemporalidad de la economía, Milei incorporó la intertemporalidad en la política. Entonces ya sentó las bases de su programa, ya hizo el recorte, ganó sus primeras elecciones, tiene otro número parlamentario. Quiere meter goles en el Congreso. Y ahora va despacito, con lo que se puede. Con lo que se Primero puede. el presupuesto, después la reforma que se pueda, después la reforma impositiva, que es más difícil todavía, que se pueda, pero van a ir avanzando a paso más firme. La reforma impositiva va a tener un endulzante que es el aumento de las deducciones de ganancia para aliviar la carga de los que ya están pagando impuestos a las ganancias. Fíjense lo que decía Aguiar, el secretario general de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Apenas ATE definió el paro para el día de hoy, desde el gobierno comenzaron las amenazas, las provocaciones, con la intención de desalentar la medida de fuerza. El protocolo antipiquete me parece inconstitucional, no debió haber existido nunca ni debería considerarse vigente, porque es una resolución ministerial que jamás podría estar por encima de la Constitución Nacional. Lo que salimos es a rechazar una reforma, mire, absolutamente regresiva en materia de derechos, que muchos nos querían convencer de que teníamos que esperar hasta diciembre. Después de 23 meses de Milei, nadie necesita conocer ningún detalle para saber que nos quieren joder a todos. Trabajar más horas por menos plata. No hay otro secreto. Bueno, ahí está Aguiar planteándose frente al gobierno. Sí, recordemos, Maxi, como vos dijiste, todavía no hay una presentación oficial, no la tienen los diputados. Claro. Hay algunas cosas que se filtraron por trabajos periodísticos, pero no es nada oficial. Y además, como dice Sturzenegger, no involucraría al trabajador público, que es al que representa en definitiva a Aguiar. También hay que decir que el gobierno tiene problemas con ATE, enfrentamientos en distintos lugares, en el INTA, en el INTI, en el Garham, entre otras cosas. Ya vamos a ir con el caso españolo, pero fíjense lo que decía Milei hoy en Corporación América, ¿no? Estuvo hoy y planteó que todos van a hablar de crecer a tasas argentinas. Se cumplen 2 años exactos de aquel balotaje en el cual los argentinos eligieron al primer presidente liberal libertario de la historia, no solo local, sino del mundo. Algo así no ocurre en condiciones normales de presión y temperatura. Sucede que la situación que estaba dejando los políticos era desastrosa. La Argentina estaba al borde del precipicio y reclamaba un cambio drástico y de fondo, y por eso fuimos electos. 2 años después comenzamos una segunda mitad de mandato que dedicaremos a generar las condiciones para crecer lo más posible. Todavía quedan 600.000 decretos. El problema es que solamente están digitalizados 70.000. Pero lo bueno es que los decretos los puedo eliminar yo. Así es que imagínense todo lo que tengo todavía para hacer en materia de reformas. Bueno, abróchense los cinturones, vamos a profundizar el rumbo, pon alguna de las frases hoy de Milei, ¿no? Con el mandato, dice, nos dieron el mandato para profundizar el rumbo. Sí, lo interesante es que mantiene el tono, ¿no? En las últimas apariciones, el que adquirió después de la derrota en la provincia de Buenos Aires. El tono más sosegado. El tono más templado, sí, más sosegado, más tranquilo, y me parece que si
continúa por esta senda, aparte, gran parte del electorado que había perdido lo puede volver a convocar. Algunos ya volvieron con su voto. Igualmente todo esto que digo va a depender de la economía, como siempre, ¿no? Pero este factor de un tono más templado me parece que también le da otro colchón político para la opinión pública, ¿no? Mira, engancho eso con el tema de la economía y hay toda una discusión fuerte de algunos sectores industriales respecto al tema actividad, empleo, importaciones. Y ha habido distintas críticas respecto a que el acuerdo Argentina-Estados Unidos puede complicar más a algunos sectores industriales. Pero los datos muestran que hoy el problema no es Estados Unidos para la Argentina o para esos sectores industriales, sino que el problema es China. Fíjense lo que son los datos de importaciones de China en el los primeros 9 meses del año son los datos oficiales. Las importaciones desde China crecieron 66%. Las de Estados Unidos crecieron solo 8%. Las exportaciones a China crecieron 30%, las exportaciones a Estados Unidos 24%. Pero las importaciones desde China vienen creciendo al doble de las importaciones generales, más del doble. Estamos con importaciones récord de China, similares a las que hay importaciones desde Brasil, pero desde Brasil hay arancel cero dentro del Mercosur. Y la Argentina va este año a un déficit comercial con China. Ahí se ve los primeros 9 meses, eso suma 6.500 millones de dólares de déficit comercial, más importaciones que exportaciones. El año van a ser casi 10.000 millones de dólares. Es decir, como en los récords de déficit comercial con China. Con Estados Unidos, en cambio, las importaciones han crecido muy poco. Y es más, de una manera inusual, tenemos superávit comercial. Es decir, hay más exportaciones que importaciones con Estados Unidos, 400 millones de dólares, pero lo habitual en los últimos años ha sido tener un déficit comercial con Estados Unidos. Y este es uno de los pocos años que tenemos superávit comercial. Entonces, me parece que hoy la preocupación de los que dicen, ojo, el mercado interno, qué está pasando con los sectores industriales y demás, la preocupación no debe ser el acuerdo comercial o de facilitación de comercio con Estados Unidos, sino el problema es China. Fíjense estos sectores que están muy sometidos a la competencia china. Textiles, confecciones y calzado, 14.000 empleos menos desde noviembre de 2023. Metalmecánica, 12.400 empleos menos. Estamos hablando de empleos registrados en blanco, asalariados en blanco. Otras manufacturas, 8.600 empleos menos. Artefactos eléctricos. Es decir, hay una situación con China y curiosamente algunos empresarios industriales dicen, y tal vez hasta con el acuerdo que hizo Milei con Trump, Trump nos puede dar una mano. Porque fíjense lo que dice el acuerdo Argentina-Estados Unidos desde el punto de vista comercial. Dice, sin mencionar a China, que se va a propender a limitar las importaciones provenientes de... Argentina adoptará e implementará la prohibición de importaciones de productos producidos en países con mano de obra compulsiva o que no cumplan con las leyes laborales internacionales. Entonces, hay algunos sectores industriales, empresarios que dicen, agarrémonos de la alianza con Trump, a ver si Trump, que está súper proteccionista en Estados Unidos con China, nos da una mano acá y pone algún freno al aluvión de importaciones chinas. Cosa que no es lo que hizo el gobierno hasta ahora, ¿no? No. Todo lo contrario. Las importaciones de China están creciendo casi 70% en lo que va del año. Están volando. Caso Andis. Las últimas novedades del caso que se investiga de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, lo primero, lo jurídico, lo que hizo Españolo, que se negó a declarar, sin embargo, argumentó durante varias horas algunas ideas sobre que él no recibió sobornos ni está vinculado con ningún delito. ¿Qué es lo que pasa en el expediente? Conocimos una parte, otra parte no está publicada en la primera resolución. Hay un trabajo muy interesante del fiscal Picardi que siguió la ruta de las transacciones a partir de las licitaciones, los distintos actores que intervienen. Y me parece que todavía lo de Españolo no llega a una indagatoria porque están faltando algunos elementos, como se dice, para ir hacia arriba. Por ahora la etapa queda en esas contrataciones donde la cabeza del negocio no solo estaba en Garbellini,
sino en Calvete, que tiene una suerte de recorrido muy organizado, aparentemente con su hija, pero también con su esposa. Esto que contaba recién Paz es insólito, ¿no? Porque dicen, necesitamos 5 millones, el pelado necesita 5 millones para ir a Israel. Y entonces era como que Calvete con la esposa tenían, digamos, dinero para solventar los gastos, como si manejaran ellos todo el dinero del Andis, como una muestra de lo que pasaba allí en las contrataciones con empresas, algunas de ellas ficticias y otras reales, como la ortopedia alemana, en donde aparentemente, de acuerdo a los chats, aparece la hija de Calvete tratando de negociar y ofreciéndose un regalo por haber convencido a esos oferentes. Pongamos un poco el organigrama de lo que era el esquema, ¿no? Españolo, Garbellini, que era el número 2, que también fue despedido, y del otro lado Calvete, el intermediario. Lo que Españolo dice, para ya verte, es que le metieron a Garbellini, que fue finalmente que organizaba, de un lado, digamos, las contrataciones, del otro, lo que ya funcionaba casi como una estructura que venía de otros gobiernos, lo que se sabe ahora de Calvete, vinculado con un domicilio que se publicó hoy también en La Nación y que sorprendió a todos porque ese domicilio había pertenecido a Vudú. Ese domicilio también estuvo relacionado con Espinosa. Melody Racauca contó que estuvo ahí casi en una actitud de, no sé si de trata o de delitos sexuales, pero la línea la manejaba Calvete. La casa esta de San Telmo, ¿no? Donde encuentran los cuadernos de Calvete. Exactamente, los cuadernos que son como una pista, pero en realidad el teléfono de Garbellini y las operaciones, las licitaciones y los contratos son una prueba que sustentan parte de lo que se publicó. Gran parte de eso todavía, ahí ves, mirá, ahí ves lo que es la casa que pertenecía ahora a Calvete, donde estaba habitando, pero perteneció a Vudú, y ahí aparece Racauca diciendo que esas cajas fuertes en realidad habían sido de Néstor Kirchner. Creo que está el audio, si querés la escuchamos. Espera un segundito, porque vamos a poner el audio más relevante, me parece que es el audio de Calvete y Españolo, ¿no? Sí, dale. Que es dentro de esta causa, digamos, de lo que está investigando en este momento la justicia, ¿no? Exactamente. Al intermediario Calvete, hablando con Españolo, que era el titular del Andis. Esto es antes de que renunciara Españolo. Exactamente. Y ahí parte del diálogo que obviamente forma parte del expediente judicial. A ver. Coroa, escúchame. Bueno, hablas con Play, mañana a primera hora te lo manda donde le digas o mandar al Fercho, te lo ponen en algún lugar disimulado. Eso que me habías dicho, por un lado. Por otro lado, si te sigue rompiendo las bolas el que te mandó Carlito Z, decirle que viajás y que si te puede que te lo mande por mail, que te lo mande formalmente. ¿Ah? Te vienen de pico esto, son todos cuenteros. Después llámame. Yo también te extraño, Groba. Parece que como si Españolo respondiera a Calvete. Calvete le daba indicaciones, al director del Andis. Esto hace sospechar de que la organización era una organización que ya venía funcionando en ese organismo. Incluso habían tratado con otros políticos, lo contaba Paz Rodríguez Nil, que estaban dispuestos a ir a otras administraciones, pero era un negocio bien de la corrupción que funciona en la administración pública, ¿no? Sí, hay un dato importante también que se conoció, y si nos vamos a la parte inferior de lo que estamos mostrando en el lado derecho de la pantalla, aparece esta mujer rubia, que se llama Luciana Ferrari, es una médica neuróloga, es tucumana, trabajaba hasta hace poquito en Laboratorios Roche y fue despedida. ¿Por qué fue despedida? Porque justamente el fiscal Picardi la mencionó en el marco de todo este entramado. Acá hay una cosa absolutamente escandalosa y esto va a seguir escalando. Esta mujer, que trabajaba para una empresa privada como Laboratorios Roche, tenía una clave de acceso a un organismo público que era Andis, y a partir de ahí podía, por ejemplo, rastrear documentos, ver documentos eventualmente de su competencia, un montón de cosas, cargar documentos, y lo que se supone hasta ahora, la hipótesis con la que está trabajando la justicia, es que ella misma, desde una empresa privada, organizaba licitaciones amañadas a favor de determinados competidores. Por todo esto, Roche decidió despedirla. Bien. ¿Y por qué lo llamaban Centro Cultural al de Calvete? Museo. Porque el Museo de Jamón. Centro Cultural Calvete. Sí. Bueno, tenían nombres como código. Después hay otra línea de investigación que está en la justicia, todavía no se publicó, donde
puede ser que Españolo finalmente tenga más complicaciones. Por ahora se fue por la puerta por la que entró en Comodoro Pi, no declaró, respondió... es el solo que está lo que... hoy complicado. Sí, pero me parece que lo que dijo lo van a evaluar en el marco de las pruebas que están investigando y probablemente su futuro puede ser más dos cosas, complicado Maxi, para que el presente. Todo el mundo tiene que saber de esto. Primero, parece una novedad, pero esta causa está avanzando muy rápido y de forma muy concreta. Eso hay que saberlo. Segundo, no sabemos dónde está el límite, ¿no? Porque aparece cada vez más personas y la justicia tiene que tomar la indagatoria a creo que al menos 14 personas más, con lo cual no sabemos cuál es el límite de la causa todavía. Por lo pronto mañana hay 3 indagatorias más. Bien, gracias Juan por haber venido, controlar los costos y la gestión de tu pyme.